Muy buenas noches, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida a todos nuestros radiovidentes. Estamos contentos de poder iniciar este tercer programa y como ya estuve haciendo en los programas anteriores, quiero saludarles con una porción de la Escritura. Podríamos ver en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 11. Y dice así, lo leo en el nombre de Jesucristo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esta escritura, esta pequeña porción de la palabra me gustó mucho porque hemos visto hasta hoy que en esto se basa el testimonio que nuestros hermanos estuvieron contándonos en el programa anterior. Y para avanzar quisiera dar también la bienvenida a mi amigo y mi hermano Derlis Báez. ¿Cómo estás, Derlis? Muy buenas noches, hermano Marcos, y a los hermanos que están siguiendo nuestra programación. Que Dios les bendiga mucho. Muy feliz de estar de vuelta y de lanzar este tercer programa, que sin lugar a duda es de gran bendición para nuestros hermanos. Amén, amén. Quiero saludar también con una cita bíblica que encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 31, versículo 8. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Amén. Una muy hermosa lectura, muy acorde a lo que nuestro programa, de cómo Dios está con nosotros, no nos desampara en todo el trayecto de nuestra vida. Amén. 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 Es muy, muy hermosa la escritura, ciertamente. Es lo que nuestro programa quiere transmitir justamente. Amén. Y sin más que agregar, yo creo que todos estamos ansiosos de poder conocer ya a nuestros invitados. ¿Qué te parece? Amén, hermano Marcos. Yo creo que estamos muy expectantes, muy ansiosos de conocer la vida de nuestros invitados, en todos sus testimonios, las pruebas que pasaron. Entonces yo creo que deberíamos dar la bienvenida a nuestro hermano. Bueno, entonces, antes que nada quisiéramos presentar, como están viendo en pantalla, tenemos a un hermano y una hermana que fueron y son de bendición para este ministerio también. Tenemos al matrimonio Ramírez Mendoza. ¿Cómo está, hermano Rogelio? Bienvenido a nuestro set. Bien, muchísimas gracias, mi hermano. Para mí es un placer, sinceramente, y decirle ante nada, es para mí un orgullo verle a ustedes, los jóvenes, las hermanas jovencitas también trabajando. Esto no es sencillo. Toda cosa, así como estuvimos hablando, tiene un propósito. El propósito de ustedes es que esta palabra de Dios no solamente se esté quedando en un lugar, que se esté expandiendo a través de este programa. Un placer estar con ustedes, agradecido a Dios por sobre todo esto, agradecido a ustedes por tenernos en cuenta también, ¿verdad? De poder venir a dar un granito de arena por lo que es Dios, lo que ya nos dio, y lo que fue Dios con nosotros, y lo que es Dios con nosotros, y lo que será más Dios con nosotros. Amén. Así que para mí es un placer. Amén, amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Como dijo el hermano Marcos, sea muy bienvenido a nuestro humilde set. Y esperemos que este programa sea de bendición para los hermanos a través de las cosas que nos van a contar ustedes, hermanos, conociendo sus vidas, conociendo sus testimonios, que sin lugar a duda va a ayudar mucho a un hermano que tal vez esté un poco desanimado, que va a dar aliento. Sí, señor. Le va a dar un empujoncito para seguir adelante. Por supuesto, por supuesto. También estamos privilegiados de tenerte, hermana Nelly, así como te conocemos, y queremos también conocer a la hermana que estuvo acompañando y está acompañando a nuestro hermano Rogelio. Siéntase bienvenida, hermana, que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Realmente me siento privilegiada en estar en este espacio, ¿verdad? Y verle a ustedes ya en este momento avanzando en el camino del Señor Jesucristo, ¿verdad?
y realmente muy honrada, y le deseo lo mejor y que todo lo que se refiere al Señor Jesucristo, esto pueda avanzar, ¿verdad? A través de ustedes, ya que ustedes están tomando el nuevo camino, ¿verdad? Y que Dios les bendiga y sea con ustedes en todo lo que están emprendiendo. Amén, amén. Muchas gracias, hermana, que vamos a recibir esa bendición de parte de nuestros hermanos. Amén. Y podemos dar inicio a nuestra entrevista para poder ir conociéndonos, hermanos. Mi hermano Rogelio, queremos saber sobre su vida, sobre su niñez, adolescencia, dónde nació usted. Usted puede explayarse. Amén. Bueno, primeramente vamos un poquito también la palabra de Dios. Amén. En Salmo 22, 24, del 1, ¿verdad? Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y su justicia de Dios la salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Bien, lo que nosotros somos hoy en día y lo que la juventud yo he pasado, mi hermano, yo puedo decir que Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre ha estado conmigo mismo, era en todo momento. Bien, yo nací en el interior del país, del 9º departamento, Paraguarí, lugar, la ciudad se llama Zapucay, donde también un hermano mío nació también allá, que fue mi hermano Rubén. Y gracias a Dios he tenido una muy buena infancia. He crecido en el campo. También he estado teniendo dos ambientes de vida, por así decirlo, un tiempo en el campo, un tiempo aquí en Asunción. He recibido las primeras letras de estudios en la escuela en aquella ciudad, donde sí, por ejemplo, mis hijos muchas veces yo les comento esta historia donde tenemos que caminar 8 kilómetros para de ir y 8 de hecho de vuelta, ¿verdad? Pero ese esfuerzo que nosotros, o que yo lo habré hecho en aquel entonces, fue nada. Porque lo que en aquella época mis profesoras me enseñaron a mí, yo creo que hoy en día ya no se enseñan más esas cosas en la escuela, ¿verdad? Tuve una infancia, le vuelvo a decir, muy buena, donde mis parientes eran muy católicos, religiosos, pero hasta más no poder, de lo cual era sábado de tarde y domingo de la mañana hasta las 5 de la tarde yo tenía que estar en la iglesia, de lo cual en mi forma de pensar, yo sí quería ser un sacerdote porque quería predicar la palabra de Dios. Y pasó el tiempo, pasamos muchas vicisitudes, pasé así en lo que es, anteriormente no era tan fácil ser un sacerdote, por ejemplo. Entonces yo me preparé como para ser un sacerdote ya cuando fui grande, de lo cual llegué a un tiempo, por así decirte, ya tuve una preparación de casi 3 años y medio. Pero cuando ya estaba en esa formación, por así decir, he visto cosas que no eran lo que se decía. Pero a la vez de todo esto, allá en el fondo había uno más, cosas que yo a todo el mundo le contaba anteriormente, estas cosas que había uno que decía que hay un paso más adelante, lo que es para conocerle a Dios. Bien, yo tuve mi primera preparación en el Medalla Milagrosa de Fernando de la Mora con el sacerdote que lastimosamente no me acuerdo ahora, Sanabria se le decía. Él fue uno de mis instructores
En uno de esos yo le pregunté a él, ¿por qué, por ejemplo, la Biblia solamente manejaban ellos? Y yo ya quería tener mi propia Biblia para que más o menos así ya inclusive predicarle a la gente, ¿verdad? Y me dijo que eso no es para nosotros, que eso era para ellos. Y la Biblia no manejábamos nosotros, pero yo decía, en cambio, yo tenía un amigo que era a lo que en aquel entonces le decíamos evangelio. Él me decía, mira, Roger, la palabra de Dios nos enseña esto. Y la palabra de Dios es esto. Y yo iba y buscaba en la Biblia de él y encontraba que era cierto. Y yo también quise buscar en la Biblia de los católicos a ver si era cierto lo que estaba ahí, y ellos no me lo permitieron. Después yo estoy saltando un poquito a mi juventud, ¿verdad? De mi niñez. Cuando, por ejemplo, mis parientes, entre todos mis parientes, todos los que están en el Cacupé, por ejemplo, son todos parientes míos, los sacerdotes. El paicantero, en fin, son varios. Cuando yo desistí a esta vocación católica, por así decirlo, mis parientes no me conocieron más. De ahí tengo otro primo hermano mío que él sí se recibió. Él sí se recibió y es uno de los directivos en San Lorenzo y en Nueva Italia. Bien, eso es, así como le dije, necesito saltar un poquitito de mi historia, ¿verdad? De cómo comenzó conmigo esta atracción de lo que Dios no tenía, porque lo que nos busca acá es Dios, no nosotros como muchas veces. Es Dios lo que nos buscó, es Dios lo que nos predestinó. Me acuerdo mucho cuando el pastor Rojas nos decía a nosotros que nuestro Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ya nos escogió, ya nos predestinó, y que algún día nosotros llegábamos el tiempo de que Él ya nos preparaba todo para nuestro camino, ya Él ya nos tenía, ya este lugar, Pequeña Belén, ya me tenía preparado Él. La Pequeña Belén para mí es una de las porciones más grandes de mi vida, lleva Pequeña Belén. Porque imagínense, mi hermano, buscándole a Dios sin saber que le estaba buscando. Dios estaba presente a mi lado desde un principio, de hecho, era que es así. Pero cuando yo en un momento yo me sentía que estaba buscando algo y me preguntaba a mí mismo de qué es lo que yo estaba buscando. Y que Dios siempre está a tu lado cuidándote en tu dormir, en tu despertar, en tu trabajar, en tu estudiar, en todo, en respirar, es de Dios. Y el pastor Rojas, cuando yo le conocí a él, por ejemplo, yo entendí muchas cosas de mi infancia, porque él me habló mucho de su infancia y encontré que lo que él en un momento dado pasaba, yo pasaba en mi infancia. Cuando yo estuve en el campo, yo cultivé, puedo decir, fui agricultor, sigo siendo un campesino, porque yo me considero campesino, porque allá es donde está mi raíz. Yo en el campo tenía mis cultivos, porque mis parientes a mí me enseñaron que hay que trabajar y que la tierra estaba para labrar. Y que me acuerdo que mi abuela era una mujer sin letra y me decía a mí, se me envió la ñande ya no me vayan de así te ya mombola ha ingua muite haupe jota mono ola y awe. Esa fue la enseñanza de una mujer sin letras, pero que esa enseñanza es lo que entró en mi corazón en lo más profundo. Y entendí de que cuando ya conocí la palabra, entendí lo que ella me quiso enseñar. De hecho, que Dios nos dice a nosotros que con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que yo tuve plantación de piñas, tuve plantación de morrones, locotes, y siempre me han salido de la mejor forma, porque siempre de alguna u otra forma, cuando yo iba al campo o iba a ver mis cultivos, le daba las gracias a Dios por eso.
Y después, ya cuando fui un poquito mayor, a mis 17 años, 16 para 17 años, yo le dije a mi abuela, ya terminé mi estudio primario y ya tenía que estar haciendo mi segundo curso, si no me equivoco. Y ya para mí era mucho irme, porque me iba a la tarde en el colegio, pero ya la avenida era muy lejos y ya era peligroso. Entonces tuve que yo dejar el campo y venir a estudiar a Asunción. Yo vine, hice mis colegios aquí en San Lorenzo, kilómetro 10, y tenía que también trabajar. La vida no era tan fácil, hay que laborar para ganarse el pan de cada día también de alguna otra forma. Y yo ya me vine de Asunción, no tenía ni una forma así ropa linda, tenía que trabajar para poder comprarme. Y terminé yo, no tuve la oportunidad de terminar mi colegio porque tenía que trabajar. Fue en esa época que yo entré muy joven en la gastronomía. Yo entré a los 18 años, ya entré ya a la gastronomía yo. Hice mis estudios primarios de la gastronomía, hice en el SNPP. Hice un curso en aquel entonces estudiar cocina era más o menos como que raro, porque la cocina era para la mujer. En cambio yo vine y estudié y me recibí. Hice mi segundo estudio, hice en parte en Brasil. Hice mi curso de idioma para que también pueda, porque para nosotros la exigencia era muy exigente, para nosotros tenemos que tener idioma si queremos trabajar en gastronomía. Y fui así escalando hasta que en una de esas partes gastronómicas conocí a lo que iba a ser mi compañera. Bueno, hermano, muy interesante la historia de nuestro hermano, pero ahí yo quisiera poner un punto y coma. Sí. Para poder ver esa parte de tu vida en el segundo bloque. Sí, señor. ¿Y qué te parece si hablamos también con nuestra hermana Nelly? Queremos conocer también un poco. Sí, muy interesante la historia de nuestro hermano, porque nosotros a nuestro hermano ya le conocemos en la faceta de ya adultos, ya con familia. Sí. Entonces no conocíamos esa historia de la niñez, de la adolescencia y todo eso. Entonces es muy, para nosotros es muy, nos da mucho gusto escuchar eso, hermano. Muchas gracias. También que quisiéramos conocer la historia de nuestra hermana Nelly, así como el hermano también, dónde nació, de tu familia. Yo vengo de San Pedro, San Pedrana. Vengo de una familia, ¿verdad?, muy humilde también. Tengo 9 hermanos, 2 fallecidos, y de esos yo soy la primogénita de mi papá, ¿verdad? Y cuando tenía los 6 años, nosotros teníamos campo allá, de tabaco, algodón, todo lo que es en la vida de la agricultura también, ¿verdad? En San Pedro. En San Pedro. ¿Qué ciudad sería, hermana? General Aquino. General Aquino. Juanillo, un poquito más. Y ahí mi papá era músico, y a él le llamó la atención de venir hacia acá, hacia Asunción, detrás de la música, y nos hizo vender todo lo que tenía allá, y vinimos y paramos en la Chacarita. Sí, en la Chacarita. Y de ahí, cuando yo tenía los 6 años, ¿verdad?, estuve hasta los 13 años. No tuve una buena niñez, porque fue muy difícil realmente pasar en ese tiempo. Yo me acuerdo en el 84 fue cuando subió el río, por ejemplo, llevó toda nuestra casa, y tuvimos que recurrir al seccional. Muchas veces nos dio así por otro, y eso yo tuve que vender, y ahí empezó la vida para mí, ¿verdad? Vendimos cigarrillos, chicle por la calle, por los estadios, por ejemplo. Y
lo que yo aprendí en la calle fue que hay que salir adelante, sea como sea. De ahí yo estudié en el Colegio de la Providencia, en la parte de Santa Luisa de Marillac. Entré entre las monjas y terminé. Desde el primer grado me costó muchísimo porque yo no hablaba castellano. Y como hablaba en guaraní, no era bien aceptada porque hablaba todo mal. Y eso me costó mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que terminé mi escuela, sexto grado ahí, y vinimos en Areguá. Y ahí entré en el Colegio Juan de la Cruz Gaona, pero fue muy difícil porque entré en una escuela donde era todo niña. Y vine y entré de una en un colegio mixto, que cosa que muchísimo se me complicó. Entonces de ahí pasé yo al colegio de novicia, acá entre las monjas azules. Entré y yo pensé que todo era santidad, pero realmente me fui y encontré otra cosa. Estuve ahí 6 meses internada y de ahí salí realmente nuevamente porque mi mamá se opuso. Porque la primera parte tenía que ir en Encarnación, de Encarnación ya directo hacia España, ¿verdad? Hay que dejar la vida. Y realmente estuve entre los carismáticos, como legionaria. Y cuando cuando conocí la palabra, realmente yo dejé eso. O sea, que me descartaron de la Iglesia Católica también. Y bueno, fui excomulgada de la Iglesia Católica. Y me casé a los 15 años, le conocí. Ahí empezó todo. O sea que no tuve mucho niñez, por decir, que contar mucho, sino que siempre fue vida de trabajo. Y apechugué mucho lo que fue el empalme de la casa con mis hermanos, porque mi papá después nos abandonó. Mi mamá y yo empezamos a sobrellevar, ¿verdad?, todo lo que era la carga de la familia. Y fue todo realmente lo que fue mi niñez. Fue una etapa muy difícil. Una etapa difícil. Sí, muy difícil. Pero igual vemos que Dios te tenía preparada. Sí. Hay algo que nos llama mucho la atención acá, que los dos eran muy católicos. Sí. Tenían una raíz muy fuerte. Una raíz muy fuerte. Y ambos estaban en la misma raíz. Sí. Y ella estuvo más arraigada porque estuvo con las carismáticas y con las legionarias. Fíjate, porque hasta me amenazó. Tenía mi Biblia de la legionaria, todo. No, era, sinceramente, cuando ustedes tuvieron la suerte, una forma de decir, ¿verdad?, de que no estuvieron allá. Porque yo les comento lo que era ser católico, era voluntad de ser católico, no te consultaban. Tenía que ser. Vos sos católico. Imposición era. Era una imposición. Y cuando yo me preparé para el seminario, por ejemplo, es cuando ellos te ponían y te decían, de yapotapia. Y no te ponían ellos una opinión, no te dan opinión para que opines, una regla. Sí o sí. Sí o sí. Y las legionarias son un grupo de lo que vendríamos a decir lo que eran antes los caballeros. Es la raíz de eso. Porque cuando se nos predicó a nosotros, ella era la más fuerte y su gente era amenazante. y conste que el hermano nos dijo que su familia es católica muy fuerte y que tenés hermanos que son sacerdotes. No, primos y parientes y tíos. Y casi todos tus parientes están en Cacupe como sacerdotes. Son todos los... Y este es mi primo que se recibió hace, bueno, así, no hace mucho, 10 años, más o menos. Él es uno de los cabecillas acá en San Lorenzo y uno del
no sé cómo se le dice eso, sacerdote allá en Nueva Italia. O Mandajata, ¿cómo se dice? Y lo de Fray Antonio, lastimosamente no me acuerdo todos los nombres de lo que está en el cantero de Cacupé, que son todos parientes míos. Y yo tenía que estar porque era una línea entre la familia, entre mis hermanos tenía que ser yo, entre mis primos tenía que ser el otro, y era así, y yo vine y solté eso. Me parece muy bien entonces, ¿no? Sí. Yo creo que conocimos suficientemente lo que fue la vida de niñez, adolescencia y juventud de nuestro hermano y nuestra hermana. Sí, amén. Muy, muy interesante lo que nos contó nuestro hermano, viendo cómo estaban muy arraigadas a la fe católica, pero de cómo Dios fue abriendo caminos, ¿verdad? Para que ellos puedan salir de eso. Amén. Creo que más en el próximo bloque vamos a ir más profundamente sobre eso. Exactamente, entonces podríamos ir a una pausa musical. Amén. Vamos a la pausa musical y volvemos con el siguiente bloque. Oh Señor, eres mi luz y mi gran salvación en tiempos de oscuridad. ¿De quién temeré? Oh Señor, eres la fuerza de mi existir en tiempos
Estamos volviendo después de estar escuchando esta hermosa alabanza. Estábamos hablando fuera del aire con nuestros invitados y realmente hay mucho más que hablar, pero que lastimosamente no podemos pasar todo. Como los invitados anteriores, también muchas cosas pudieron contarnos que por el tiempo en que abarca nuestro programa no podemos pasar, ¿verdad, Derlis? Amén, Marcos. Sí, vamos a contar, si los hermanos nos van a contar todas las cosas que pasaron, el programa va a durar un día entero. Sí. Entonces, sí, yo creo que tendríamos que adentrarnos más a lo que los hermanos mismos estaban esperando, el de contar cómo se conocieron. Estamos ansiosos por escuchar eso. Así es que ahora damos la palabra a nuestros hermanos. Queremos saber cómo fue que se conocieron. Amén. Bueno, no sé por qué yo tengo que contar yo, porque no cuenta ella. Bien, la verdad que cuando transcurría el 1990, yo estaba ya en el Hotel Excelsior y en uno de esos un conocido me dice que si no me querría ir a trabajar, fue una de las primeras pizzerías en Asunción, que estaba sobre San Martín, casi Lillo, muy cerca de donde estamos hoy en día trabajando ya. Y le digo que yo sí, está bien, me voy, me anoto todo, y ya esa misma tarde a mí me llamaron. Y cuando en la primera vez yo me fui, como para la entrevista, le he visto a una señorita recostada por el que sería la barra. Pero sinceramente, esto es con toda sinceridad, ella se me quedó grabado ahí, esa imagen, que hasta hoy día lo tengo guardado. De una forma, si nos conocimos nosotros, ¿verdad? Ya era mi compañera de trabajo. Y yo quería ver que la hora llegara para ir a trabajar, ¿no? En fin, nosotros nos casamos en menos de... Hasta podría decir que a los 3 meses de haberle conocido, yo me casé con ella. Que eso ya... Estamos llegando a los 30 años de matrimonio. Amén. Y yo puedo decir que soy un varón feliz con mi esposa. Amén. De ese matrimonio vinieron 4 niños. El mayor Eduardo, la segunda Ruth, el tercero Joel, el cuarto Ángel. Y después yo vivía en Lambaré cuando eso, y ella en Areguá. Hablamos nosotros de que estaría lindo formalizar una pareja, un matrimonio. Y sí, nosotros nos casamos por civil. En el día de mi matrimonio llegué tarde. Y nos casamos en Areguá y festejamos en San Lorenzo por lo civil, porque yo no sabía si casarme era por la iglesia ni cómo iba a ser, porque en realidad ya no era católico, pues. Estaba sin rumbo en ese entonces. Después, viviendo nosotros en Lambaré, le conocimos nosotros a lo que la palabra nos llegó a nosotros allá. Yo me estaba congregando, entre que sí y que no, en una Asamblea de Dios, que hasta hoy día está la iglesia ya, pero que me visitaban unos mormones, pero lo que eran más amigos míos eran los testigos de Jehová. La verdad. Y uno buscaba Eh. a Dios. Y es lo que yo le decía en principio, ay, cabrón, de Coimba, pero quitaba
lo bueno de este, lo bueno del otro, lo bueno del otro, lo bueno del otro, iba formando algo que no sé ni qué era. En uno de esos le conocí a un varón que lo tengo yo en el fondo de mi corazón, y ese varón nosotros nos presentó a nuestro hermano, al hermano, el pastor Rojas, porque era su tío. Después ya nos visitó lo que hoy en día es nuestro pastor, jovencito. Nosotros trabajábamos, mi hermano, hasta las 1 de la mañana en nuestro trabajo. Nos íbamos y llegábamos en casa a las 2, a las 3 de la mañana. Y el pastor golpeaba la mano a las 6:30 de la mañana enfrente. Sí. Ese pastor que nos grita acá, que predica con fuerza. El hermano Javier Rojas. Amén. Nos predicaba, pero había uno que rechazaba la palabra contundentemente. Rebelde. Se consiguió una Biblia católica y dijo: serán hermano, ¿cuál va a predicar sobre cuál? Todavía, hermano, ella tenía esas raíces Es que todavía no salió. católicas. No, estaba cada vez más regado. Estaba. El hermano Javier Rojas, el hermano Carlos, un domingo nos faltó. Predicación. Predicación, y nos predicaba, y nos predicaba, y nos predicaba, y nos predicaba. Y la que se sentía rebelde, que le iba a echar los que venían a predicarme a mí, fue la primera que se arrodilló ante la palabra. Amén. Después ya le conocí lo que ya al pastor Albino Rojas. Vine en su casa. La primera vez que hablamos nosotros me habló 3 horas y media. Que era más o menos estar enchufado yo a algo, pero que se me desenchufó. No pude pararme frente a él cuando él me habló. Pero yo era muy fuerte en mi forma de entender, porque imagínate, yo venía de una doctrina muy fuerte. El catolicismo es fuerte, ¿no? Yo le puedo decir que usted ni idea tiene lo que es el catolicismo, y si está adentro mucho más lo que es el catolicismo. Yo tenía muchísimas preguntas. El pastor Rojas me visitó en casa 2 veces, perdón. Una vez amanecimos hablando, pero eso no le estoy mintiendo, no es una forma de decir amanecimos, no. Amanecimos hablando. La segunda vez se fue el pastor Rojas, la tercera vez dijo: no andas a ver, Marcela Rojas, ni en Nemoco en Baber, hermano, ni en Nemoco a ver. Y así fue. Bueno, volviendo un poquito más atrás, todos los domingos ellos se iban, nosotros nos levantamos a la cama. Y acostado en nuestra cama, nosotros en la cama acostados, el hermano pastor Javier Rojas y el hermano Carlos nos predicaba ahí en la pieza. Después yo dije sí. Era un mes de junio, un frío. El hermano pastor Rojas me dijo: pero yo bautizate, usted tiene que bautizarse ya, para que Dios bendiga su matrimonio. Pero hacía frío. Era invierno. Y dice lo mismo, ya tenía congelado el pecado. Y fuimos en el río. Ceballos Cue. Si yo lo que hasta hoy día no se me borró, era el 3 o el 5, era de que yo me bauticé con la hermana. Los dos nos bautizamos juntos. El pastor, el hermano Javier, estaba con nosotros. El pastor, Carlos, todos los hermanos, los hijos del pastor Rojas estaban con nosotros. Se bautizó 2 más que no me acuerdo, que tampoco se quedó con nosotros, esos que se bautizaron.
Eso fue un domingo. Desde el próximo domingo ya nosotros tenemos que estar en la predicación. Las 6:30, 7 menos cuarto, bocina del Santana al Pastor Roja. Ya está predicación ahora. Sin paradero. Sin paradero. Nosotros no sabíamos ni dónde nos íbamos. Entonces, hermano, hasta ese entonces yo entiendo que no se congregaban todavía. No, se todavía. Es congregaba. que todavía no, había, la reunión era en la casa del Pastor Rojas. Sí, pero como yo entendí es que el hermano Rojas iba a tu casa, Sí. que ustedes todavía no fueron a la casa del hermano, Ya me fui una vez. una vez. Y el Pastor Rojas tuve un privilegio de mi querido Pastor Rojas. Mi hijo Eduardo fue la primera criatura que él presentó. Amén. Fue la primera criatura a lo que sería la pequeña Belén. Y que fue la última criatura que presentó fue Ángel. Amén. Amén. ¿Verdad? Él le puso ese nombre. Y cuando yo le conté cómo se iba a llamar, él le derramó una lágrima. Amén. Fue el varón de Dios que amé mucho. Amén. Amén. Después, ya todos los domingos nosotros se iba presentando los dos hermanos, Carlos y Javier, a la predicación. Fuimos a predicar en Cecilio Báez. Fuimos a predicar en el Hospital 81, donde en aquel entonces sí estaban llenos los leprosos. Fuimos a predicar donde nadie se imaginaba. Fuimos, hasta yo podría decir, los pioneros con el pastor, con el hermano Carlos y el hermano Javier Rojas. ¿Perdón? Ya después se sumó el hermano Mesa, que nos íbamos nosotros a Cecilio Báez, llevábamos víveres y nos subíamos en el colectivo acá, nos bajamos y un día hacía tanto calor que Eduardo estaba en mi hombro, 1 año y poquito, 2 años o menos, y íbamos caminando con la carne con el hermano Mesa y me dice hermano Rogelio, este camino va a esforzarnos mucho por el calor, porque era una arribada. Y le dije yo, no hay problema, hermano, vamos a orar para que el Señor nos envíe algo con que llegar. Oramos, encontramos un poquito de agua, le mojé la cabeza a Eduardo y continuamos. Él se quiso quedar a bañarse, inclusive pues ya, tenemos que continuar. Era más o menos como la 1, más o menos la tarde, más o menos fue eso. Antes que nosotros termináramos de orar, apareció un camión de tumba. Y nos dice, ¿dónde se van? Y nos estamos yendo a tal, él que sabía más todavía, el hermano Mesa conocía más la dirección. Ah, sí, yo me estoy yendo por ahí. Nos alzó, yo me subí atrás. Fuimos y nos dejó enfrente mismo de la casa del hermano Herculano, ¿se llama? Manuel Culano, Sí. Manuel Culano creo que vivía. Sí. Nos bajó ahí. El camión, no sé dónde se fue. Y empezamos a ver lo que ya después nos mostraría Dios muchísimo milagro a lo que nosotros vimos. Amén. Si es que un domingo no nos fuimos, habrá sido porque llovió tan grande nomás. Una vez le dijimos al pastor, ya después se formó a lo que era ya la pequeña Belén. Y yo era el más feliz porque iba a estar cerca de mi casa. Porque el culto, que era la casa del hermano Pastor Rojas, comenzaba a las 5 y terminaba a las 2 de la mañana. A las 5 de la tarde. Sí, esos eran cultos. Y después
el que empezaba a repartirnos de aquí para allá, el hermano Carlos. El pastor Rojas le decía, hermano, Carlos, Carlos, el hermano. Y hay veces que no está el hermano Carlos, igual nosotros tenemos que irnos. Conseguíamos forma para irnos. Nunca, mi querido hermano, yo te puedo decir, no me fui al culto porque no me quise, no. Siempre queríamos irnos al culto. Porque cada predicación del pastor Rojas era algo que te llenaba. Y contaba las historias, una forma de decir, las historias de Dios. Y contaba la veracidad y los milagros de Dios. Y era que te llenaba. En cada culto era una batería nueva salida de ahí. Después nosotros, ya se hizo la pequeña Belén, una piecita, pero sí yo te puedo decir que en esa piecita Dios se bajó. Amén. Los hermanitos acá, voy a decirte que todavía ni existían ustedes. Para que ustedes puedan. Sí. Tu mamá no podía tener. Son frutos de oración. De oraciones. En esa piecita se pasó calor, pero calor del espíritu, porque quemaba. Y el hermano Mesa, mi querido hermano Mesa, era un varón que él quería tanto a Dios, que muchas veces no sabía ni cómo recibirte, ni qué darte, ni aunque no tenga quería darte. Es lo que en su casa. Y terminaba el culto antes, teníamos que irnos a la cena. Y yo sabía que te iba a ir de gallina, un borillo, algo había ahí. Pero la bendición que se recibió en esa pequeña Belén, fuimos los primeros diáconos, el hermano Mesa, el hermano Rubén, yo, el hermano Edgar después ya. Y éramos tan celosos lo que es la palabra de Dios, tan celosos lo que era mi pastor porque que iba a predicar, que nosotros hacíamos que se respetara al 100% de lo que mi pastor Rojas me decía. Se nos trató muchas veces de argelados, quizás de todo, ¿verdad? Pero éramos los malos de la iglesia éramos. Pero eso era porque queríamos, porque amamos la palabra de Dios. Me tocó ser diácono 7 años y medio. Pero teníamos que nosotros salir para que haya ancianos en la iglesia. De esas predicaciones que el pastor Rojas enviaba un grupo a Villa Halle, yo me fui a Villa Halle como 3 veces nada más en la predicación. Para mí me tocaba a todos lados. El pastor Rojas hizo un cronograma, una forma así. Fulano ave, fulano acá y acá. Y nosotros lo único que queríamos era que el domingo llegara para saber dónde íbamos a irnos. Fuimos lo que llegó, porque no entraban otros grupos evangélicos, no entraban al Hospital 81, nosotros entramos. Yo sí te puedo decir que cuando llegaba el pastor Rojas, cómo corrían los demonios, hermano. Amén. El hermano Juan, me estaba olvidando el hermano Juan. Yo le conocí en la casa del hermano pastor Rojas, le conocí al hermano Juan. Me encantaba oír cómo oraba y cantaba el hermano. Son los hermanos que tengo en el alma guardado. En el Hospital 81, mi querido hermano, yo te puedo decir que lo que tenían esa enfermedad tan grave, lo que muchos le tienen un temor a esa enfermedad, el cual es la
¿cómo se llama? La lepra. La lepra, fueron curados. Amén. De aquella raíz está el hermano Lorencito. Amén. De aquel conocimiento del 81 están las iglesias de Villa Hayas. Exactamente no te puedo dar los nombres, quién le llevó todas esas cosas, pero están, eso es así. Amén. Ya que nosotros no podíamos hacer, quizás porque había un límite, le sacamos inclusive a los hermanos ya. Pero cuando el pastor Rojas llegaba, los hermanos decían, mira cómo están corriendo, mira cómo corren todos. Y pero ¿quién corre? Y eso que mira, eso chiquitito, era cueva de demonios. Pero el pastor Rojas llegaba con el Espíritu Santo en presencia y corría. Amén. 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 Hermano, un punto que yo quisiera resaltar, que se te pasó a contarnos, creo que fueron una de las pocas parejas, uno de los pocos matrimonios que pudo casarse en el templo de Capiatá. Claro, de hecho que también quería llegar a eso. Yo tuve el privilegio de esa pequeña Belén, creo que fue de la hermana Laura también después que se casó allá. Sí, sí, Hubo varios, porque hubo un grupo de 7 hermanos más o menos que se casaron después. sí. Pero tuve la suerte de, ya que yo me casé por lo civil, y estaba buscando dónde casarme. Sí. E inclusive yo me quise casar allá, que está sobre General Santos, hay una iglesia misionera. Pues yo me quería casar en una iglesia ya evangélica, no católica. Conocí al pastor, conocí la pequeña Belén que sería, y dije, acá me caso yo. ¿Y qué fecha fue, hermano, su matrimonio? Es Ahí el... se festejó varias, 2 cumpleaños y nuestro casamiento. Fue el cumpleaños del hermano Javier, nuestra boda y del hermano Alfirio también. Sí, O sea que se casaron en diciembre. en 18. diciembre. 18. El 18 de diciembre. O sea, vamos a 18 días. A 18 días. ¿No? Sí, nosotros nos preparamos para casarnos, pero nosotros no teníamos nada. Creo que la hermana Blanca le prestó su vestido a la hermana y yo me fui a alquilar un saco. Corbata no, porque no sé ni quién me prestó, por ahí no me conseguí yo. Pero el matrimonio yo ya hice como yo estaba queriendo. Y no era un país que bendijo mi matrimonio, era un pastor. Amén. Y fui bendecido, hermano. Amén. Amén. Yo quisiera ponerle una cómoda Sí. ahí, hermano. Hasta ahora conocimos cómo se conocieron nuestro hermano, cómo se casaron, nos contó nuestro hermano las experiencias que vivieron, que realmente estamos viendo nosotros su fruto. Y a mí me tocó, por ejemplo, vivir también cuando nuestro hermano era diácono y era de ese grupo de niños que vivimos eso. La rigurosidad. Una vez más vimos un pasaje interesante de la vida de nuestros hermanos de Erly. Amén, Marcos, un privilegio muy grande escuchar los testimonios de nuestros hermanos, también ver de cómo Dios obró con ellos, de cómo Dios los juntó y luego lo introdujo, le mostró la palabra sobre el cristianismo completo, la palabra completa, ¿verdad, hermano? Entonces, un gran testimonio que es lo que nos acaban de contar nuestros hermanos. Así mismo, pero yo creo que viene muchas experiencias más interesantes en el siguiente bloque. Amén, hermano Marcos. Entonces les invitamos a acompañarnos a escuchar esta hermosa alabanza y seguimos para ver las experiencias que nos quedan por conocer. Me gusta escuchar la alabanza que hace el viento al soplar y la lluvia en alegrías, en cada gota haciendo hermosas melodías.
va al mar a abrir sus olas, azotándose en la roca para lavar. La creación en armonía alzan para él perfecta sinfonía. La más bella adoración es la que alza a un redimido, que es un pecador perdido, que con su sangre compró. Si un redimido alza su voz en una canción de amor, nada más bello ha existido, tan agradable a sus oídos, que la voz de un redimido. Le gusta oír los ángeles diciendo santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Y a los coros celestiales rindiendo alabanza al gran Dios. Aleluya, aleluya. Todos quedan en silencio cuando la voz de un redimido comienza a adorar. Lo más hermoso a sus oídos es la gratitud de a quien nos redimió. La más bella adoración es la que alza un redimido, que un pecador perdido, que con su sangre él compró. Si un redimido alza su voz en una canción de amor, nada más bello ha existido, tan agradable a sus oídos, que la voz de un redimido. No son grandes melodías ni perfectas sinfonías, no es una gran composición la que capta su atención, pero cuando un alma libre, redimida por su sangre, alza su voz, la más bella adoración es la que alza un redimido, que un pecador perdido, que con su sangre él compró. redimido alza su voz En una canción de amor, nada más bello ha existido, tan agradable a sus oídos, que la voz de un redimido. Santo, 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 santo es el Señor. Aleluya, aleluya. santo, 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 santo es el Señor. Aleluya. aleluya. Estamos continuando con nuestro tercer bloque. Hemos conocido suficiente lo que es la vida de nuestro hermano y nuestra hermana Ramírez, este matrimonio Ramírez Mendoza. Yo creo que podemos avanzar con las siguientes experiencias. ¿Qué te parece? Amén. Yo creo, hermanos, que a lo largo de como estuvieron contando, yo creo que también tuvieron alguna experiencia, en contacto cercano con el Señor Jesucristo, donde sintieron la mano poderosa de nuestro Dios, porque siempre tenemos alguna experiencia que nos marcan. Entonces, hermanos, me gustaría que nos comenten sobre esa experiencia que tuvieron como pareja. Amén. Bueno, yo, primeramente, la bendición más grande que Dios me dio a mí es lo que estuvimos hablando en el otro bloque, era que me dio una familia bendecida. Amén. Y me dio la mujer que me tenía preparado el Señor, ¿verdad? Yo estoy
muy agradecido con Dios sobre eso, ¿verdad? Y eso, en la Biblia dice que encuentra una buena mujer es porque es Dios. Toda la experiencia que yo tuve con el Señor. Como que nosotros trabajamos en el hotel. Mi casa yo me iba, de las 24 horas del día me iba 1 hora y media, nada más, era para bañarme, cambiarme y volver. Ese era mi 22 horas estaba en mi trabajo yo. Y era un jueves, me dijo mi compañero Rogelio, vos tenés un auto, ¿por qué no traes tu auto para irte a casa y vos te vas tarde y llegas tarde a tu casa? Porque yo salía a las 11:30 de mi casa, de mi trabajo, y llegaba en casa a las 2 de la mañana, porque no había colectivo. Y ves que yo venía hasta el desvío cerca de tu casa y de ahí me iba caminando a mi casa. Son 6 kilómetros. Cansado, con frío, con lluvia o así como... Bueno. Yo le dije, sí, voy a llevar el auto. Voy a traer mañana. Cuando yo me subí en el auto, una voz me dijo, no lleves tu auto. Así como vos estás escuchando mi voz. Miré y bajé el auto, cerré y me fui. Ese mismo día tuvimos más gente en mi trabajo y me dice mi compañero, o te haces o sos, ¿por qué no traes tu auto para que te puedas ir y llegar rápido a tu casa? Y dije yo, voy a traer hoy, mañana. Me subí otra vez en el auto. Cuando iba a arrancar me dice, no lleves. La palabra me dijo, no lleves. Eso fue lo que me dijo. Una voz me dijo, no lleves. Volví a dejar. Ese fue un sábado. Esa tarde ya mi compañero me dijo, o te pegamos, porque también quería venirse conmigo. ¿Qué es lo que estás esperando para tu auto? Y me dice uno de los muchachos, ¿por qué no le traes mañana a tu hijo? Que va a estar acá, va a tener comida, se va a bañar en la pileta, va a jugar en el fútbol, se va a divertir acá. Y dije yo, está bien. Esa mañana el domingo yo me levanto, le despierto a Eduardo, se despierta él. Digo, ponte tu sandalia, tu remerita, tu chorro, lo que fuere, tu pantalón, vamos. Le quise despertar a Ruth, no se me despertó. Le quise despertar a Joel, no se me despertó. Cuando yo me subí en el auto, no escuché ninguna voz. Maniobré, salí. Cuando estaba a la media cuadra, no lleves tu auto hoy. Una voz, así como estás oyendo mi voz hoy. Pero como que ya está ya a media cuadra. Le dije yo a Eduardo, mi hijito, vamos a orar. Vine orando hasta el desvío. Oramos todo ese camino. Después dejamos de orar, vinimos en el kilómetro frente al laboratorio Lasca, casi me choca una camioneta. Y dije yo a Eduardo, mi hijo, vamos a tener que orar otra vez. Pues yo ya sabía, esa voz me dijo, no lleve, y yo traje. Hermano, nosotros no llegamos a nuestro trabajo, yo no llegué a mi trabajo. Bajando el viaducto de Cuatro Mojón, una 4x4 me lleva por delante. 120 kilómetros por hora, según los cálculos del peritaje, estaba la camioneta. Nosotros, según lo que vieron, volamos 5 metros, volamos. Y mi vehículo cae de punta. Todos se acercaron a mirarnos. No hay nada que hacer por estos dos. El señor falleció, el nene falleció. Entonces nos dejaban ahí entre los hierros retorcidos. Hasta que empezó a prenderse el auto. Bastero. Dice que viene un Mercedes-Benz negro, último modelo en ese entonces. Se acerca, saca el extintor, apaga el fuego, se sube y se borra. Después ya mis compañeros de trabajo se enteraron rapidísimo, vinieron junto a mí. Y uno de los señores dijo, no hay nada por hacer, está muerto. Pero después llegaron los bomberos y nos revisó, y dice, no, tiene 5% de vida. Nos reanimó, a mí me reanimaron, nada pasó.
En uno de esos yo vuelvo en sí y yo ya me encuentro en el suelo, tendido, bañado en sangre. Le busco a mi hijo, no le encuentro. Yo eso me quise levantar y no tenía una forma así, no tenía más pierna. Y me dice el paramédico, no señor, tranquilícese, ¿qué busca? Entonces cuando me dijo, no, a su hijo ya se le está atendiendo allá. ¿Está vivo? Parece que sí, Y yo me desvanezco otra vez. Ya yo me vuelvo a despertar ya en el hospital, en el IPS. Y ya estando en el IPS, ya los doctores estaban otra vez trabajando por mí para que me reanime, para que vuelva a vida. Yo estaba en un lugar. No puedo decir que he visto una luz, yo no he visto ninguna luz. Pero estaba en un lugar donde ni mi ojo era mío, pero yo veía. Estaba en un lugar donde si vos decías yo voy a caminar, no puedes caminar porque ya no es tuyo. Y había 5 seres, puedo decirte hasta con apariencia peluda, que se peleaban diciendo en guaraní, se aguarajata. 5 se peleaban por mí para llevarme. Y para mí era el momento más triste y desesperante de la vida. Porque yo ya no decidía. Ya no era yo, Rogelio, el que decidía por mi cuerpo. Ya era un otro. Y yo quería, y había un camino, parecía que se daba vuelta a la derecha y uno que iba más derecho. Pero había los 5 que se peleaban por mí. En ese instante aparece un varón con saco y sombrero, pero de espalda a mí. Se pone con los brazos cruzados y le hace un gesto de asustarle a los que estaban delante mío. Y ahí corren, gritan. Pero este varón a mí no me miró en la cara. En eso yo me despierto y le encuentro a 11 doctores trabajando por mí. Entre uno de ellos había un de piel negra, pero tan negra que hasta a mí me asustó. Y aplaudieron. Yo ya estaba en un umbral. Y Dios me volvió acá. Amén. En eso yo me recobro y trato de buscar a mi hijo. Y ninguno me respondió nada y yo me vuelvo otra vez. Pero al rato vuelvo otra vez en vida y me dice, ahora sí está bien. Este doctor estaba de paso por el IPS. Era un doctor sudafricano, el mejor cirujano plástico y mejor doctor en golpes, serían craneal. Era uno de los mejores doctores de Sudáfrica. Estaba de paso y vino a mirar y él me hizo la cirugía. Yo tengo cirugía plástica, mi hermano, en esta parte que se me abrió. Yo tengo una terminación acá, apenas se ve. Mi brazo se abrió como una banana. Eduardo se le cortó el cuello, se le abrió el rostro y la cabeza. Y se le cortó la oreja. Sin oreja. ¿Mm? Sin oreja, señor. Sin orejas se quedó. Después uno duda de que Dios existe. Le hablamos a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, hasta podría decir que como que dudan de que un Dios existe. Yo te puedo decir que Dios existe. Amén. Yo le puedo decir a todos los que me escuchan, que de donde yo vine, ese Dios me quitó. Amén. Amén.
¿Quién estuvo orando por mí? El pastor Rojas y hermano Juan. Eduardo tenía el cuerpo más moretón que cuerpo. Porque donde estaba Eduardo estaba a mi lado. Eduardo, no sé en qué momento Dios le llevó atrás en el asiento. Y la rueda, lado acompañante, se quedó a mi lado. Mi pierna no es que se rompió, mi pierna explotó, el fémur. Porque yo frené, evidentemente, porque según el doctor me dijo, vos habrás frenado. Y todo el piso donde está el acelerador del freno, yo reventé eso con mi pierna. Y por la tanta fuerza que habré hecho y el impacto que habré recibido al caerme de los 5 metros, explotó mi pierna. Y con la cabeza rompí el parabrisas. Mi cabeza estaba, de mi cráneo estaba casi 15 centímetros de hinchazón, inflamación. Eduardo se levantó con la oración del hermano Juan. Ella es lo que vio. ¿De qué fue lo que pasó ahí? Que al instante se iban cambiando los moretones, desapareciendo y volviendo una piel suave y limpia. Y la herida sanándose. Eso Dios hace. Amén. Y el doctor que me tocó a mí me costuró completamente. Pero ¿quién me sanó totalmente? El Señor Jesucristo. Amén. Amén. Él es nuestro sanador. Yo cuando el pastor Javier dice nuestro Dios, nuestro sanador, es el que quiero gritar hasta más no poder, porque yo le estoy confirmándole a él que él es eso. Amén. Amén. Mi fémur tenía que volver a desarrollarse el hueso 6 años. Iba a costar si no me amputaban la pierna. La hermana Nelly recibió la orden, tenía que firmar ella para que se me ampute la pierna porque era difícilmente para que yo vuelva a caminar. Ella dijo no, porque no había el material que yo tenía que tener. Se fue el pastor Rojas, se fue el gerente de recursos humanos y se fueron mis hermanos, le apuraron a los doctores. Ahora que se le ponga lo que tenga que poner. Al final se encontró lo que no había. Los 6 años que tenía que recuperarse mi pierna, hermano, el Señor me devolvió una pierna nueva en 1 año. Amén. Los doctores no creyeron cómo el hueso faltante de este tamaño, de este largor, se regeneró de abajo y de arriba para abajo. De abajo para arriba y de arriba para abajo. Me dijo, mi hijo, el doctor, me acuerdo que me dijo, mi hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, doctor. ¿Qué consumís para que tu hueso se regenere así? Yo me acuerdo que le dije, Jesucristo, ese es lo que yo consumo. Amén. Y me dijo, ¿se rió? Ah, bueno, oíme. Que si no creyó, ese es el problema. Amén. Ese es el milagro que a mí Dios me mostró para levantarme en la cama. Yo siendo ya un padre de familia, gateé, ella tenía que trabajar 20 horas al día después para que podamos cubrir los gastos que me generó los casi 4 años que yo estuve de reposo. 15 años tuvimos que trabajar. 15 años. Para cubrir las cuentas. Usted se imagina, hermano, más de 15 años yo tenía que pagar mensualmente casi 8 millones de guaraníes durante 15 años. No es 500.000, es casi 8 millones de guaraníes mensuales. Todo ese 4 años me generó una cuenta que solamente Dios nuestro Señor Jesucristo entendió conmigo. Amén. Y si yo lo cubrí todo es porque Dios me lo dio. Amén. Pues no había forma. De milagros, mucho he visto, mi hermano. Amén. Yo soy testigo. Sí, cuando estuve con un grupo de testiguillos, como decían de mi pastor Rojas. Sí, yo soy el testigo verdadero de mi Señor Jesucristo. Hermano, yo no tenía
Pero si alguno dice, no tenemos pan ni así, ni harina, ni sal, no. Yo te puedo decir que no tenía nada, pero de nada. Y nuestro Señor Jesucristo es testigo de lo que yo la palabra le estoy diciendo a usted. Es verdaderamente cierta. Y Eduardo se fue a la escuela sin desayunar. Y Ruth se fue a la escuela sin desayunar. Y vuelven a las 12 de la escuela y me dice, papá, tenemos hambre, ¿qué hay para comer? Y yo no me aguanté, me metí en el baño y lloré, le dije, Señor, mis hijos tienen hambre. Y tu palabra nos dice que no mendigaríamos de pan. Amén. Y le dije, mi hijito, ya enseguida, ya están trayendo la comida. ¿Y quién va a traer? Ya vas a ver, mi amor. No pasó 15 minutos y alguien golpeó la mano y nos dice, don Rogelio, ayer nosotros hicimos asado y no quiero tirar esta cosa. Yo sé que a vos te gusta la carne así jugosa. No pasó esa cosa una sola vez. Una y otra y otra y otra y otra. Nos trajo, yo me acuerdo que nos trajo la primera así, un pedazo como para 4 personas. Que trajo que arroz, que trajo que sopa. Y eso oramos nosotros y se comió el almuerzo hasta saciarse. Y otra vez ella vino una noche y se comió otra vez. Se sanó otra vez. Amén. No tengo yo en decir, ¿cómo será que va a actuar yo? No, yo ya lo he visto. Amén. Yo ya lo he visto. El Señor ya me mostró muchísimo más y me sigue mostrando mucho más cosas todavía. Amén. Y lo que ustedes, mis queridos hijos, mi querido hermano, este Señor tiene mucho por darle a ustedes. Y es lo que nos están escuchando, es lo que nos están viendo. El Señor Jesucristo es el mismo ayer y por todo el tiempo. Amén. Amén, amén. Amén. Yo realmente nos llega esta experiencia que nuestro hermano pudo vivir. Realmente, hermano, no sabíamos así con exactitud lo que pudieron vivir. Sí. Sabemos que nuestro Dios obra cada día con nuestros hermanos, así también en nuestras familias, ¿verdad? Pero realmente Dios tiene una forma independiente de cómo obrar con cada hijo. Sí. Amén. Amén. Y también viendo y confirmando de que Dios tampoco puede fallar a su palabra. No. Porque No. él dice que él en tiempo de necesidad, Él sería nuestro proveedor. Sí. Sí. Y ahora vemos en la vida, en el testimonio de nuestros hermanos, de cómo Dios cumplió en su palabra Sí. completamente, hermano. Así mismo. Amén. Y lo más, imagínense, hermano, lo que le sucedió a Job. Yo en un momento dado hasta me sentía así. No tenía llagas, ¿verdad? Pero yo tenía que gatear desde mi pieza hasta la cocina, porque Joel era chiquito todavía cuando eso. Y tenía que calentar, tenía hambre. Y yo tenía que gatear hasta buscar un lugar donde levantarme, pararme por la cocina y hacer algo para comer. Y le preparaba todo y me sentaba y venía regateando. No se apagó la luz, me cortaron. No se apagó el agua, me cortaron. Se me descompuso la lavarropa, se me descompuso todo. No he llegado a tener ningún artefacto eléctrico, se me descompuso todito. Imagínense, hermano, que ella llegue y me diga, no tengo para el pasaje mañana. Y yo tampoco tenía. Y yo le decía, no te preocupes, mi amor, que ahora vamos a ir caminando y ya vamos a conseguir para otro pasaje. Pero ¿de dónde? Ya lo verás. Y Dios le dio paso pasaje. Amén. Amén. Eso no pasó una sola vez. Por eso yo le digo, lo que yo he visto es de milagros. Si yo te empiezo a contar, mi querido hermano. Y yo lo he visto mucho. Y lo sigo viendo. Porque Dios nunca... Es el mismo Jesucristo que yo le conocí hace 30 años.
es el mismo hoy en día. Y lo que le conocieron los apóstoles, lo que le conocieron los grandes hijos de Dios de su tiempo, es el mismo de lo que yo te estoy hablando hoy en día. Amén. Es del mismo que nuestro pastor grita cada domingo y cada sábado y cada miércoles. Ese Dios no cambia, porque a mí me dio cosas que muchos no han creído. A mí el Señor me dio tantas cosas, como dice la palabra, tantas cosas maravillosas, ¿verdad? Nosotros estamos en un estado de que pareciera que queremos ver alguna cosita más para creer un poquito más. Pero sin darnos cuenta, Dios, el milagro que está haciendo con nosotros día a día. Uno por levantarte, ese es un milagro. Amén. Uno por irte a tu trabajo, eso es otro milagro, porque el trabajo es de Dios. Uno por levantar y poder ver la vista de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, al acostarte, la palabra, la música, al levantarte en la mañana, eso es bendición. Y te vas a la cama otra vez, quiere decir que todo un día de bendición tuviste y vas a ir a descansar para que mañana recibas otra bendición. Amén. Es cierto, amén. ¿Vale? Sí. Y realmente queremos saber también la hermana Ney y cómo vivió ese tiempo, que realmente es tremendo, como nos contaba nuestro hermano. A veces un momento difícil, como dijo el hermano, que la hermana tuvo que salir a trabajar por los hijos, hermana. Entonces queremos escuchar cómo pasaste ese proceso en que el hermano estuvo. Realmente tengo mucha experiencia, ¿verdad?, en lo que es cómo ha sido fiel Dios con nosotros, ¿verdad? En primer lugar, luego, de su llamamiento a mi vida, ¿verdad? Gracias al pastor Javier también, que me predicó la simiente de la serpiente, para empezar, el Edén de Satanás, los hijos de Dios. Ya en una convención que él hizo en Coronel Oviedo también me regaló un libro que se llamaba Predestinación, y él me daba muchos mensajes donde yo no perdía mi tiempo de leer, y así fui afianzando mi fe, ¿verdad? Después llegó la época en que entraba lo que era la predicación del profeta, y rápidamente yo me agarré de lo que era la predicación del profeta, ¿verdad? Amén. De ahí fuimos avanzando, no fue fácil, ¿verdad?, nuestras vidas. Donde se afianzó mi fe realmente y donde yo he visto fue cuando la pierna de este caballero enfrente de mis ojos se empezó a cerrar. Ahí yo he visto el primer milagro. Amén. Y ahí he visto donde yo dije, bueno, acá está Dios. Y esto es el camino que yo voy a seguir. Y con los hermanos, con las personas que eran del grupo del pastor Javier, ¿verdad? Amén. De ahí pasamos nosotros mucho tiempo en las predicaciones, detrás de los hermanos. He visto muchísimas cosas, muchas sanaciones, donde Dios obró constantemente a través de eso en mi vida, ¿verdad? He visto la parte más difícil donde me tocó realmente fue el mensaje cuando estaba leyendo en esa época la historia de mi vida del profeta. Sí, donde todo le fue mal también a él. Justo en ese interín también yo estaba leyendo esos mensajes, donde él tuvo la confianza y dijo, todo está bien, cuando se le murió su esposa. Amén. Todo está bien. Y ese era el mensaje que yo estaba viendo, pero no estaba bien. Mi esposo está en el 4º piso, al borde de la muerte. Mi hijo en el 3er piso, donde mis parientes y eso estaban llorando. Entonces yo no entendía lo que estaba pasando, realmente. Eduardo estaba, las orejitas de él se encontró, se le hizo su cirugía, agarró, pero su cuerpo estaba lleno de moretones, donde estaban esperando hora para que él pueda partir. Y realmente fue un momento muy difícil para mí, ¿verdad? Porque me quedé también en un trance donde vos te dejás llevar por las cosas, de lo que pasaba. Pero cuando le he visto al pastor Roja y el hermano Juan llegó la unción que correspondía en ese momento. Y yo sentía el poder de Dios viniendo sin que ellos hablen. Sin que ellos hablen. Abrió la puerta, me dijo, queremos pasar ahora, hermana. Pero yo ya sentía ahí que
mi hijo ya estaba sano ahí. Sin más palabras, sin nada, empezó el hermano Juan, empezó a orar y yo no sé si en ese momento también me faltaba la fe, ¿verdad? Siempre miraba lo que estaban haciendo y en ese momento yo he visto el cuerpo de mi hijito, todos los moretones, en esa oración iba desapareciendo. Pero al desaparecer de su cuerpito estaba un enfermo que empezaba a trepar la pared. Se liberó mi hijo. Pero en ese me dice hermano Juan, ahora vamos a lo de tu esposo. De ahí corrimos porque se iba por él. Y yo sentí una voz donde decía que las decisiones, ¿realmente quiere a tu esposo? Este es tu momento. Y ahí yo le pedí al Señor que me devuelva la vida de mi esposo. Y en ese momento él estaba con los 11 doctores también que él mencionó, ¿verdad? Estaba en el tipo en terapia, donde también fue liberado en segundos, fueron de 5 minutos, de tercer piso a cuarto piso. La liberación vino en ese momento. Pero cuando me dijo el hermano Roja, hermana, ¿cómo estás? Y todo bien, hermano. Bueno, esa es nomás la respuesta que yo quería escuchar. Y ahora viene la gloria de Dios. Amén. Y esa experiencia que yo he visto Dios obrando, no solamente esos 15, un mes y medio que estuvieron, no solamente en la vida de ellos he visto los milagros de Dios, sino que varios milagros, Amén. varias predicaciones, varios que fueron sanados. Entonces eso ancló, o sea que Dios obró en mi vida a través de sanidad divina. O sea que tuve que ver las cosas para que yo pueda realmente afianzar mi vida. Amén. Después la vida económica fue la parte más difícil. Porque tener a un hijo, él estaba 4 años prácticamente en cama. Yo trabajaba día y noche. El día de su accidente, por ejemplo, yo estaba limpiando el vidrio de la churrasquería Paulista Grill y veía 2 ambulancias pasando ahí. ¿Y qué habrá pasado? Estábamos diciendo con los compañeros ahí. Había sido era mi hijo y mi esposo que estaba pasando ahí. 20 minutos después me llaman y me dicen que necesitan la cédula de mi esposo y de mi hijo para que se le pueda atender. ¿Y quién te llama? Y el gerente me dice, no, vos te vas en tu casa, vas a traer esto y después vas a venir IPS. No me dijeron nada, porque el reporte fue de que ellos murieron. Entonces contrataron un taxi, me fui a buscar los documentos, vine y la parte más impactante que he visto fue a mi esposo en la camilla todo partido. Después verle a tu hijo degollado, la pierna todo, no entendía lo que pasaba. Entonces en ese momento es uno entrega su vida realmente a Dios y que sea la voluntad de Él realmente, ¿verdad? Amén. Y bueno, después apechugué eso varios años, que no fue nada fácil. Es el motivo también del cual yo salí a trabajar, hermano. A mí me gustaría, el trabajo me llevó gran parte de mi vida y no compartí con mis hijos. Pero Dios ha sido fiel con nosotros. Amén. En todo tiempo he visto el milagro de Dios y salimos todos adelante. Dios ha sido nuestro brújula, nuestro sustento, nuestro Shaddai, nuestro todo. Porque para decir, nosotros teníamos parientes donde refugiarnos, no teníamos. Éramos él y yo. Y fueron momentos muy difíciles porque para una mujer trabajar afuera no es fácil. No es fácil, no es porque uno quiere. Y como decía el hermano, más de 500 millones se tuvo que pagar eso afuera. Y era con sueldo mínimo. ¿Cómo uno iba a solventar eso? Teníamos que trabajar. Y es lo único que nosotros sabemos. Y nuestro refugio es el culto.
Amén. donde veníamos nosotros y cargábamos. Yo en colectivo oraba. Mi tiempo donde yo tenía realmente, tenía 2 horas de viaje. Y ahí es donde leía yo mensajes, donde realmente Dios obraba muchísimo en mi vida. Y de milagros, por ejemplo, mi propia vida, mi propia familia, mi propio esposo. He visto que se levantó, y eso para mí es un milagro más grande de lo que yo he visto, ¿verdad? Después de conocer la palabra, porque no fue fácil, ¿verdad? Para aceptar la palabra me fue muy difícil. Y cuando he visto todas esas cosas obrando, ¿verdad? Y no fueron eso lo único caso. Te cuento, el último yo tengo fue que nosotros nos quedamos 2 años sin trabajo, los dos. 2 años más. Tener la cuenta, tener los hijos estudiando, la casa. Hasta que un día yo dije, vine en el altar y reclamé eso, necesito trabajo. Y Dios me dio en el culto, Dios me dio en un miércoles de oración. Y antes que llegue a casa, la gente me llamaron y me dieron un espacio. Y hoy por hoy nos están dando el lugar donde estamos trabajando, ¿verdad? Sí. Amén. Y si vamos a hablar de milagro, mucho. Amén. Mucho, hermano. Amén. Pero como que el tiempo es corto, yo creo que Sí. con esto podríamos redondear, porque realmente me parece muy linda experiencia, realmente muy dura, pero se nota como Dios estuvo con En todo con tiempo. ustedes. En todo. Amén, como dijo el hermano Rogelio también, que Dios fue el Dios que fue con los grandes hombres en la antigüedad, también ese mismo Dios estuvo con ustedes. Sí. Porque Y está aquí. amén. Amén. Porque Dios también cumpliendo su palabra que dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y es el que nos va a acompañar también a nosotros en lo que quede en esta caminata. Sí. Amén. Bueno, yo quisiera poner otra vez una última pausa musical para poder volver y dar algunas palabras más, si les parece. Amén. Amén. Al final del camino habrá una mesa extendida donde espero ver a los santos que partieron en otros días.
volvemos para este último bloque. En este bloque quisiéramos escuchar las palabras de despedida a nuestros hermanos Erlis, ¿verdad? Amén, Marcos. Yo creo que hemos compartido muy buenos testimonios de nuestros hermanos y quisiéramos escuchar algunas palabras para redondear todo lo que nos contaron, hermanos, algunas palabras que quieran dejar. Bien, gracias mis hermanitos. Así como yo dije en una oportunidad, ¿verdad? Ya lo voy a decir ahora. Palabras faltan. Si yo le hablo de lo que yo le quiero hablar a todos, contar lo que Dios hizo ya a favor mío, de mi familia, de mis otros hermanos, va a faltar, vamos a estar mucho tiempo todavía acá. Sí decirle a cada hermano y a cada hermana, jovencita y joven, de que nosotros en este lugar ya no estamos por mucho tiempo. La palabra ya se cumplió, todo está cumplido. Lo que nosotros deberíamos hacer ahora es, así como le estuvimos hablando fuera de aire, ¿verdad?, de que tenemos que estar simplemente dándole las gracias a Dios ya por lo que hizo por nosotros y por lo que está haciendo. Y que cada amanecer sí debemos las gracias y tratemos de ubicarnos de mejor forma en la palabra. Y si tenemos dificultades y luchas, el único que nos da fuerza es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tenemos un ángel en nuestro púlpito, nuestro querido pastor, de que seamos nosotros oídos para su palabra y seamos nosotros el que cumpla lo que tenga que ser cumplido de las predicaciones. Y que nuestro Señor Jesucristo nos dio tanta bendición, nos está dando día a día, momento a momento, y que verdaderamente nosotros sepamos valorar esa parte y que nosotros nos preparemos para lo que está viniendo, la gran batalla y lo que el mundo se está preparando hoy en día para que supuestamente se solucione, cosa que nosotros sabemos bien que no va a ser así, sino que va a ser peor. Que Dios nos ampare de estas horas del diablo, que Dios nos proteja en cada amanecer, que Dios nos proteja de nuestro salir, retornar a nuestra casa, y que sea así con todos nosotros en todo momento, ¿verdad? Y que de mi parte, lo único que yo le puedo decir, mis queridos hijos, yo le digo hijos por lo que son jovencitos, que les amo mucho, que amo a nuestra iglesia, amo a nuestro Señor Jesucristo con todo mi corazón, amo este lugar donde Dios nos dio. Y si en algún momento dado yo, por este medio mismo, yo también digo esto, si en algún momento dado alguien, yo le he fallado por algo, es momento de pedir perdón a todo el mundo, ¿verdad? A todo lo que pudimos fallar, pero yo si habré fallado para sido sin querer. Y de mi parte decirle a ustedes que sigan adelante, que Dios le está dando esta oportunidad, esta responsabilidad, para que alguien saque de las palabras que habremos dicho, que saque lo bueno que hemos dicho, ¿verdad? Que quizás no nos puedan juzgar o algunas cosas así, sino que lo que hemos dicho es lo que Dios hizo con nosotros. Hemos contado cómo Dios actuó con nosotros. Y no le pase a lo que pasó conmigo, que Dios me habló 3 veces y yo no escuché. Y el resultado me llevó años. Amén. 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 Les damos muchas gracias, hermano. Unas palabras también a la hermana Nelly, como para poder ir despidiendo. Realmente, muchísimas gracias, hermano, por habernos invitado, ¿verdad? Me siento muy, así como le había dicho, privilegiada de estar en este espacio. Y más que nada, que sigan adelante con este propósito, ¿verdad? Que es muy bueno para los jóvenes también usted ya ver, por ejemplo, es un orgullo para nosotros también verle a los jóvenes ya operando en el camino de Dios. Y esto Dios únicamente va a recompensar en ustedes, ¿verdad? Y a mí me da mucha fuerza verle a ustedes ya asumiendo la responsabilidad de llevar la carga de la palabra también, ¿verdad? Que no es nada fácil. Y nada más que
que Dios le dé la fuerza, así como Josué y Caleb, ¿verdad? Amén. Que ustedes puedan llevar sobre sus hombros también la palabra, ¿verdad? Amén, amén. Y que Dios le bendiga muchísimo a todos los que están acá, no solamente hay más cara también detrás de todo esto. Y también darle un agradecimiento a nuestro pastor, ¿verdad? Por la confianza que nos está dando, ¿verdad? Amén. Que Dios bendiga a su familia, su ministerio, ¿verdad? Que sí, realmente Dios está obrando en este gran ministerio y que nos acompañe Dios, ¿verdad? En todo tiempo. Muchísimas gracias, hermano, y que Dios le bendiga. Esa partecita lo que dijo mi esposa reciencito era a nuestro querido pastor, seamos un apoyo para él, Amén. no una carga para él. Amén, amén. ¿Entendés? Muchas gracias por estar, hermano. Amén. Y Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias entonces, hermano Rogelio, hermana Nelly. Fue realmente un privilegio para nosotros, para mí, para Derlis, para, como dijo hermana Nelly, para los hermanos que nos están acompañando aquí detrás de estas cámaras. Fue un privilegio para nosotros poder escuchar sus testimonios, y también yo creo que para los radiovidentes va a ser una linda experiencia poder escucharlo. Muchas gracias por haber venido y nuestras disculpas de si por ahí no pudimos hacer las preguntas que deberíamos hacer o si se nos pasó algo. Amén. Amén. De mi parte también muchas gracias a los hermanos invitados y que Dios les bendiga mucho, mi hermano. Gracias. Amén. Amén. También agradecer a los hermanos que en el programa anterior estuvieron comentando, nuestra hermana Francisca Ortiz, nuestro hermano Fabián Palma, nuestro hermano Moisés Gamarra, nuestra hermana Ausi y nuestra hermana Mercedes García y el hermano Gustavo Mendieta. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por las buenas palabras y también nos da estas cosas nos dan ánimo a seguir. Amén, es Y cierto. es bueno saber que es de gran bendición para nuestros hermanos allá en Amén. casa. Es cierto, entonces damos gracias a nuestros hermanos que nos están apoyando desde el otro lado. Nosotros recibimos hoy unas palabras de aliento de parte de nuestro hermano Rogelio, y por eso damos muchas gracias Amén. Amén. a nuestro hermano. Y yo creo que no tenemos más nada que agregar a esto. Muy linda la experiencia de nuestro hermano, tremenda experiencia que Dios le hizo pasar, ¿verdad? Amén, maravillosos testimonios que hemos escuchado ahora y yo creo que va a ser de gran bendición para nuestros hermanos. Amén. Esperemos que esto dé fuerza y ánimo para nuestros hermanos que están pasando por batallas similares, ¿verdad? Amén. Bueno, y para nosotros un gusto que nos hayan estado acompañando hasta este momento. A nuestros queridos radiovidentes, damos gracias por parte de la radio, por parte de Conociendo a un Cristiano, y sin más que agregar, le vamos a estar esperando para el próximo programa de Early. Amén, sí, Marcos. Yo creo que cada programa es una bendición tremenda y sin lugar a duda que los hermanos estén atentos al próximo programa porque va a ser de gran bendición. Amén, amén, como este. Amén. Amén. Entonces les esperamos. Es todo hasta ahora, Conociendo a un Cristiano. Que Dios les bendiga.